Buenos días a todos y bienvenidos a otro segmento de Diálogos Digitales de Diabetes. Hoy vamos a hablar sobre el Composite R, las lecciones aprendidas de las opciones de tratamiento para los pacientes con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal leve. Después, al final de la presentación, vamos a poder ver vuestras preguntas. Mi invitado es el profesor David Cherney. Luego es un entrenamiento clínico en nefrología. El Dr. Cherney obtuvo su PhD en fisiología renal en humanos en el Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Toronto en 2008. Bueno, el profesor Cherney va a discutir el estudio Composite R y otros puntos técnicos. Nos complace muchísimo recibir al profesor Cherney, profesor asistente, Departamento de Medicina, División de Nefrología de la Universidad de Toronto, y el Dr. Cherney, después de terminar su fellowship en nefrología, como dije antes, obtuvo su doctorado en fisiología renal en humanos en el Instituto de Ciencias Médicas en la Universidad de Toronto en 2008. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Toronto y científico clínico. El Dr. Cherney recibió una beca de la Fundación del Riñón de Canadá y luego un fellowship Crescent de 3 años. También es un científico clínico con premios de la Asociación Canadiense de Diabetes Crescent. Entonces, profesor Cherney, es un placer tenerlo aquí. Él va a hablar del estudio Composite y vamos a aprender muchísimo de su presentación, estoy seguro. David. Gracias por la presentación. Es un placer para mí estar aquí para hablar sobre esta área tan interesante que está evolucionando tan rápido y en el área del tratamiento de la diabetes. Vamos a hablar de los enfoques novedosos, los enfoques más antiguos en cuanto a la protección cardiorrenal en pacientes con diabetes. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, los objetivos. Al final de este segmento de debate, el primer objetivo es evaluar la magnitud de la carga de la enfermedad renal y cardiovascular, luego examinar la evidencia clínica que respalda la inhibición de la DPP4 en la presencia de enfermedad renal. Vamos a hablar del tratamiento hipoglucemiante y también otros tipos de tratamiento. Y después vamos a hablar del potencial de combinar los inhibidores de la DPP4 con otros agentes hipoglucemiantes. Y vamos a hablar de los inhibidores de SGLP2. La primera diapositiva intenta ilustrar parte de la carga del problema que todos enfrentamos, porque es muy común tener insuficiente control o control subóptimo de la glicosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Van a ver que hay una gran proporción de pacientes que tienen la glicosilada por encima del 7%. Dependiendo del tiempo y la región de la que hablemos, es muy común entonces, y esto es muy importante para nuestra discusión de hoy, porque el control glucémico subóptimo es un factor de riesgo muy importante para desarrollar complicaciones microvasculares. Entonces, el control subóptimo glucémico es muy común. Esto es importante para debatir la disfunción renal por la relación entre la hiperglucemia y la disminución de la función renal y el riesgo de enfermedad renal terminal. Este es un ejemplo de un estudio transversal que analiza la prevalencia de pacientes con enfermedad renal terminal y diabetes tipo 2. Pueden ver en verde claro, para nuestro debate hoy, que miramos pacientes con insuficiencia renal leve, el 40% más o menos de los pacientes tienen insuficiencia renal leve en algún momento. Y esto en parte se ve impulsado por el hecho de que el control glucémico insuficiente sigue siendo algo tan común en los pacientes con diabetes tipo 2. Y si miramos las otras partes de la torta, del gráfico,
Una gran proporción de pacientes tienen otro tipo de disfunción renal, pero los que tienen insuficiencia renal leve progresan y desarrollan insuficiencia renal clínica más importante. Miren, esto es lo que pasa a los pacientes que han progresado con el tiempo. Y es importante ver que ha habido una reducción significativa en las complicaciones microvasculares, los infartos de miocardio, el stroke. Y esto se debe a la mejora del manejo en esas complicaciones y prevención con el control lipídico, de presión, inhibidores de la ECA, pero la desventaja de sobrevivir un stroke es que los pacientes viven más y siguen teniendo una injuria renal mayor a lo largo del tiempo. Y una de las hipótesis de por qué esto no se ha reducido durante el tiempo es porque los pacientes sobreviven más y por lo tanto desarrollan enfermedad renal terminal más adelante. Por lo tanto, hay un riesgo residual de desarrollar enfermedad renal terminal y no hemos hecho mucho en relación a esto con respecto al riesgo microvascular. Esta es una forma de presentar la enfermedad renal crónica y que es común por el control renal subóptimo y sigue siendo un problema muy común que presenta una carga significativa en términos del costo de la salud pública y morbilidad, mortalidad e implicancias sociales en términos de lo que le cuesta a la sociedad. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los inhibidores de DPP-4 y combinarlos con otros agentes. Y para la discusión de hoy nos vamos a concentrar en nuestro estudio, Composite R, que va a comparar sitagliptina en diferentes dosis. Ven las dosis aquí en pantalla, los cambios en dosis recomendados para los pacientes con diferentes disfunciones renales. Y ven cómo bajó a 45 mililitros por minuto la función renal normal o disfunción renal moderada. Entonces se da 100 miligramos de sitagliptina o 50 o 25, dependiendo de la disfunción e insuficiencia renal. Esto es la dosificación en un contexto de enfermedad crónica renal. Con esos antecedentes, el estudio Composite R, que vamos a discutir en más detalle, tiene que ver con pacientes con control subóptimo de glucemia y diabetes tipo 2. Hay una mayoría de hombres, varones en este estudio. Número de pacientes, más de 600. Van a ver la edad, entre 67 y 66, el peso corporal, el índice de masa corporal, entre 31 y 32, y una larga duración de la enfermedad. Pueden ver en la parte inferior la proporción de pacientes con metformina o metformina más sulfonilurea. Estas son las características principales del estudio Compositar. En términos de quién participó, los pacientes deberían tener más de 25 años, diabetes tipo 2, y la población tenía un objetivo de tasa de filtrado glomerular entre 60 y 90, y luego de un screening y periodo de inducción, los pacientes fueron randomizados a sitagliptina o dapaglifosina, y al final del estudio, la mayoría de los que pasaron a dapaglifosina llegaron a 10 miligramos. Entonces, sitagliptina versus dapaglifosina para ver los cambios en el control glucémico, y este estudio fue llevado a cabo durante 24 semanas. Bueno, este es el endpoint principal de interés en cómo se diseñó el estudio, el cambio a 24 semanas en la glicosilada, y ha habido mejora, como ven, en la hemoglobina glicosilada,
que fue 0,51 con cita y 0,36 con DAPA. Entonces hay estadísticamente un cambio mayor con sitagliptina, con una diferencia de 1,5 con sitagliptina versus DAPA. Ahora, esta es una forma diferente de analizar los cambios en el control glucémico, la proporción de pacientes con glicosilada de menos de 7% a las 24 semanas, y pueden ver que hubo un 43% de los pacientes con cita que llegaron a ese objetivo versus 27% en el brazo tratado con dapaglifosina. Pero hay otras diferencias con estos tratamientos también. Entonces, los inhibidores SGLT2 tienen que tener otros efectos sobre la natriuresis y pérdida de peso. Y a pesar de la reducción atenuada de la glicosilada, hubo una reducción en el peso corporal de 2,6 kilogramos que se espera con estos tratamientos, que también se notó con dapaglifosina y otros miembros de la misma clase de agentes, con un poco menos de efecto en el grupo de sitagliptina a lo largo del proceso, del periodo de 24 semanas. Hubo una reducción de la presión sanguínea considerable. Ven la diferencia entre sitagliptina y dapaglifosina. Este cambio en la presión sanguínea, presión arterial, está muy en línea con lo que se ha mostrado en los estudios anteriores. Para resumir, el estudio de Composite R, los pacientes con diabetes tipo 2 y disfunción renal level con control glucémico insuficiente comparado con dapaglifosina, sitagliptina tuvo mayores reducciones en la glicosilada, hubo una menor pérdida de peso y una menor presión arterial, y la tolerabilidad fue muy similar en ambos grupos, entre sitagliptina y el brazo tratado con DAPA. Entonces, este es el Composite R y es una concentración más estrecha del control glucémico. Es importante reconocer que la clase de inhibidores de la DPP4 tiene efectos más allá del control glucémico. Por lo menos fisiológicamente impacta en una variedad de otras áreas. Por ejemplo, en animales hay literatura en torno de los DPP4 que reducen los marcadores de inflamación y fibrosis. Hay cambios en la fisiología renal, especialmente en la natriuresis, y en otros parámetros fisiológicos ilustrados en esta diapositiva. Entonces, la terapia con incretinas no tiene efectos glucémicos, principalmente, que puede ser importante desde una perspectiva de protección renal. Entonces, ¿qué hacen los DPP4, inhibidores de DPP4 en términos de protección renal? Hay una variedad de resultados de estudios, por ejemplo, TECOS con sitagliptina, Examin con alogliptina, Sabortimeb 53 con Saxa, y han demostrado desde una perspectiva cardiovascular que son seguros, tienen efectos neutrales, hay heterogeneidad entre los diferentes agentes, pero estos agentes en general han probado ser seguros y muestran un efecto neutral en los resultados cardiovasculares. Desde una perspectiva renal también son similares en términos de sus efectos en cuanto a la tasa de filtrado glomerular. No muestran cambios significativos en la función renal que sean clínicamente significativos y tienen efectos muy moderados en la albuminuria, que es un marcador alternativo del riesgo renal e injuria renal. Ninguno de los resultados cardiovasculares de estudios de DPP4 no involucró cohortes de pacientes con enfermedad renal diabética. Entonces, como ejemplo, en el ejemplo TECO, el estudio TECO, este es un gráfico que muestra cambios en la función renal a lo largo del tiempo en pacientes que tenían enfermedad renal crónica,
Y pueden ver que en azul, que es el tratado con la sitagliptina versus el placebo, tratado el brazo que está en gris, en el subgrupo de enfermedad renal crónica, ven que no hay muchos cambios. Y en términos de cómo los pacientes les va en términos de resultados cardiovasculares, ya sea de un MACE de 4 puntos o de 3 puntos, si miramos estadio 1, 2 o 3, esencialmente no hubo heterogeneidad en estos subgrupos de pacientes. Se muestra que no solo en la cohorte de los pacientes con enfermedad renal terminal o crónica hubo como una neutralidad en términos de las señales cardiovasculares, lo que muestra seguridad en general. Más recientemente ha habido otros estudios con linagliptina diseñados para mirar los efectos desde los parámetros fisiológicos renales y los resultados cardiovasculares en cohortes con enfermedad renal de más alto riesgo. Y se hizo esto por todos los antecedentes de literatura experimental que sugiere que los inhibidores de DPP4 podrían tener teóricamente beneficios en la protección renal para reducir la inflamación, la fibrosis, induciendo cambio en la natriuresis y también en los parámetros hemodinámicos renales. Entonces, el Marlina T2D con linagliptina se hizo en una cohorte pequeña de 360 pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular de más de 30 y fueron randomizados a linagliptina o placebo durante 24 semanas y el endpoint primario fue cambio en la glicosilada y hubo una reducción significativa en la hemoglobina glicosilada, pero uno de los endpoints secundarios fue la albuminuria, para ver como si en animales, como pasa en animales, hubo un efecto antialbuminúrico en pacientes con enfermedad crónica renal. Y a pesar de la reducción en la glicosilada, no hubo un efecto significativo en la albuminuria en este estudio de corto plazo. Más recientemente, el estudio Carmelina se completó y publicó, y el estudio Carmelina involucró una cohorte mucho más grande a lo largo de más tiempo en pacientes con antecedentes de enfermedad crónica renal y riesgo cardiovascular, una cohorte de muy alto riesgo incluida en Carmelina. Y la idea era, bueno, quizás se necesite más tiempo, no años, para mostrar el efecto en la protección renal. Si el agente reduce la inflamación y la fibrosis, más que tener otros efectos en la protección renal que podrían lograrse de manera mucho más rápida, como por ejemplo a través de los efectos hemodinámicos. Y Carmelina fue neutral este estudio y mostró que como en los estudios anteriores y de inhibidores de DPP4 no tenía efecto en los resultados renales o cardiovasculares. Y el Carolina, que también considera linagliptina, pero versus sulfoniluria en lugar de placebo, como pasó en el Marlina, quizás tenga más preguntas que respuestas si ese DPP4 tiene más efecto que otros más antiguos. Entonces, este es el estudio Carmelina que muestra, comparado con placebo, una demostración de seguridad en torno del MACE de 3 puntos a la izquierda y a la derecha, tiempo al endpoint secundario renal también se demostró la seguridad, por lo tanto no hubo efecto significativo en los endpoints renales en el Carmelina.
Desde esta parte de mi debate, las conclusiones son que los inhibidores de la DPP-4 en pacientes con diabetes tipo 2 demuestran la seguridad de perspectivas cardiovasculares y renales y también son tratamientos hipoglucemiantes efectivos, puede haber potencial para beneficios microvasculares a lo largo del tiempo en combinación con otros agentes, incluyendo los inhibidores de SGLT2, en cuanto a los efectos glucémicos y no glucémicos. Y esto lo voy a debatir más adelante durante la charla. Bueno, gracias por esta descripción del estudio Composite R. Creo que hay dos objetivos, ¿no? Los inhibidores de PP4 pueden ser utilizados para el control glucémico en pacientes con enfermedad renal. Sí, ajustando la dosis, como usted lo describió. Bueno, son seguros para la gente o pacientes con enfermedad renal y pacientes sin enfermedad renal. Bueno, también se mostró en los estudios más recientes un tipo de protección renal. ¿Hay algún tipo de antecedente fisiológico? Hay informes, yo sé, de altos niveles de actividad enzimática de DPP4 en los riñones. ¿Nos puedes mencionar esto? ¿Cómo puede ser importante? Sí, los efectos glucémicos son los obvios para reducir el riesgo renal en cuanto a la progresión de la enfermedad, pero la DPP4 está presente en el riñón en altos niveles y vamos a hablar de esto más adelante. Y esto es importante por la relación que existe entre DPP4 y las quimoquinas o citoquinas vinculadas a la progresión de la enfermedad renal crónica. Los niveles de RAS son regulados hacia arriba en el riñón más que en la circulación. Entonces, tienen efectos intrarrenales que están más allá de los efectos que pueden ser demostrados en la circulación sistémica. De manera similar, para los inhibidores de PP4, hay mucha activación en el riñón más que en la circulación sistémica. Entonces, si lo bloqueamos en el riñón, esto podría tener un beneficio mayor si suprimimos estas vías en el lugar indicado, en la reducción de la fibrosis y en el efecto sobre otras citoquinas y quimoquinas que pueden impactar en el riñón, lo que es relevante para proteger el riñón. Entonces, al bloquear en el riñón, estamos protegiendo mucho más que si lo hacemos a nivel de circulación sistémica. Usted mostró que hay diferencias entre DAPTA y sitagliptina y mostró la cantidad o el porcentaje de personas que llega a una hemoglobina glicosilada menor a 7. ¿Cuántos de los pacientes que están tomando una droga X o Y llegan a los objetivos? Nos preguntamos en el consultorio todos los días. Entonces, esto refleja la media de la población. ¿Cuántos de los pacientes pueden llegar al objetivo? Esta es una buena pregunta. Bueno, 4 de 10, ¿no? Más o menos según estos parámetros. Sí, es un mensaje importante para los médicos y para los pacientes en términos de motivarlos, ya sea a comenzar a tomar una nueva droga o seguirla tomando a lo largo del tiempo. Puede ser, bueno, tomamos esta medicación o la otra. Probablemente, sí, 1/3 de las personas que toman este tipo de medicación llegarán al objetivo correspondiente. Sí, puede haber una mayor proporción y este es un enfoque que se desarrolla a lo largo del tiempo, pero como paso inicial, el mensaje es reducción en porcentaje o reducción en términos de la meta. Este es un mensaje bueno para los pacientes. Si en Estados Unidos, donde las aseguradoras están mirando métricas de rendimiento, a veces incluyen número de pacientes que llegan al blanco, al objetivo. Usted mencionó la tasa de filtrado glomerular, la albuminuria. Una pregunta, ¿hay algo
que nuevo sobre biomarcadores en cuanto a la diabetes. Desafortunadamente, nada todavía muy novedoso en términos de biomarcadores que podamos traducir justo al lado del paciente, digamos. Sí, hay muy prometedores, agentes muy prometedores, algunos receptores que han mostrado un valor predictivo mayor, más allá de los existentes, especialmente en el caso de la albuminuria, interleuquina 6, otro tipo de proteínas, quimoquinas, citoquinas, que han mostrado una mejora en animales y humanos en la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes. Pero esto sigue estando en estudio. Bueno, todavía no estamos listos, ¿no? No estamos listos con los nuevos marcadores en cuanto a marcadores para injuria tubular o función renal. Sí, menos que la creatinina, especialmente en el rango normal, seguimos teniendo todavía algunas dudas. Sigue habiendo todavía en estudio mejores marcadores, pero que todavía no están listos. La diapositiva de epidemiología demostró que hay 9% de pacientes con diabetes que tienen una TFG menos del 45. Esta es la barra, ¿no?, para la reducción de la dosis de la sitagliptina. ¿Por qué la reducción de la dosis de sitagliptina? ¿Nos explica la justificación? Estas son las dosis mostradas, que son eficaces y seguras en términos de la reducción de dosis con sitagliptina. Creo que hay flexibilidad en términos de la dosificación, pero en general esto parece ser la mejor dosis para lograr los blancos o metas glucémicas en pacientes con enfermedad renal. La dosis estudiada en la mayoría de pacientes y que es segura. Sitagliptina, creo que se ajusta la dosis a medida que se reduce la función renal para lograr el mismo efecto. Entonces, no tiene tanto que ver con la seguridad, sino para llegar al nivel farmacológico efectivo, eficaz, ¿verdad? La otra pregunta que tengo para usted. En cuanto a la carga en la enfermedad renal, visité varios de nuestros países en el mundo, en desarrollo, y no me complace decir que en Estados Unidos y en Canadá los pacientes con enfermedad renal terminal tienen opciones, trasplantes y otros. En otros países, la enfermedad terminal renal tiende a ser una sentencia de muerte. Van a una atención terciaria, paliativa. Entonces, la clave es prevenir la enfermedad renal terminal. Y es tanto más crítica en esos países. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Tenemos que tener opciones en los pacientes que tienen disfunción renal o enfermedad renal terminal. Pero hay que prevenir. El uso inteligente de tratamiento hipoglucemiante es tanto más importante como estrategia para reducir no solo la albuminuria y la glicosinada, que son los marcadores de enfermedad renal, sino también los endpoints más duros que se han estudiado en los estudios clínicos. Bueno, en cuanto a pacientes internados, nos preguntan los colegas, ¿se pueden utilizar los DPP-4 en entornos de pacientes ya internados? Depende de la situación. Como nefrólogo veo que hay muchos pacientes muy enfermos internados con sepsis y otras patologías que ponen en peligro su vida, pero los pacientes que no están tan enfermos y no necesitan una insulina constante y están en el hospital internados, sí, estos agentes pueden ser administrados seguramente, sí, como agente hipoglucemiante.
Sí, se puede utilizar en otros entornos que no sean pacientes crónicos. Sí, nuestro colega Pérez ha hecho un estudio comparando sitagliptina con insulina prandial. Y esto en los pacientes que están internados con hemoglobina glicosilada levemente aumentada, cuando los pacientes van a ser sometidos a una tomografía y tienen largos periodos de ayuno, es muy importante considerar estos agentes. Yo creo que hay muchos beneficios potenciales con el uso de estos agentes. Bueno, pregunta práctica. Cuando hablamos sobre estas características añadidas de estos agentes, más allá de lo hipoglucemiante, en la clínica supongo que vamos a poner la mayoría de los pacientes con inhibidores de la ECA, estatinas para reducir el colesterol, tratar la presión arterial alta agresivamente. La mayoría de los pacientes van a requerir inhibición de la ECA, uso de estatina junto con el agente hipoglucemiante. Sí. Cuando instituir esas terapias en esos términos, muchos de los pacientes comienzan con uno de estos agentes, no importa la clase, y ya tienen antecedentes de haber tomado estatinas o un bloqueador. Entonces, tenemos una pregunta de la India. No sé nada sobre el primer tema. El segundo dice, en nefritis glomerular, donde se requieren corticoides, ¿se puede utilizar sitagliptina? Nefritis glomerular capilar. ¿Puede hablar de eso? Sí, la pregunta es si tenemos nefritis glomerular o enfermedad renal inflamatoria. ¿Sitagliptina se puede utilizar junta con esteroides de baja dosis? Sí. No necesariamente sería la ideología de la enfermedad renal, sino la TFG. Es decir, se preserva la función renal en ese paciente con nefritis. Entonces, si la TFG está preservada, se puede utilizar la sitagliptina. Si el paciente tiene diabetes y no está bien la TFG, yo me concentraría en la reducción de la dosis, como es la recomendada. Con esteroides se puede ver peor azúcar postprandial, pero mejor durante el ayuno. Entonces se puede aumentar la secreción de incretina si se suministra no adecuadamente el inhibidor de PP4. De Ramadán tenemos una pregunta. Por ejemplo, aquí hacemos ayuno durante muchas horas, durante Ramadán, ¿no? ¿Hay alguna recomendación para evitar la hipoglucemia? Bueno, la sulfonilurea o puede ser un riesgo, o también la insulina. Sí, cualquier droga que causa hipoglucemia es un problema cuando las personas están en ayuno durante 24 horas. Entonces, las drogas como los inhibidores de DPP4, SGLT2, podrían ser más seguros para este tipo de pacientes con largos periodos de ayuno. Y durante el mes de Ramadán podría ser muy útil. Ahora me gustaría entonces, la última diapositiva nos incita a hablar de la inhibición de DPP4+. ¿Por qué no nos cuenta acerca de la inhibición de SGLT2 y cómo estas dos vías terapéuticas se pueden combinar? Bueno, en la próxima diapositiva quiero hablar de la clase de inhibidores de SGLT2 y como recordatorio estos agentes actúan bloqueando el
cotransporte de sodio-glucosa, nivel del lumen tubular proximal, y esto reduce el peso corporal, la hemoglobina glicosilada, y lleva a natriuresis, que lleva a muchos de los efectos fisiológicos que nosotros pensamos reducen los riesgos cardiovasculares y renales a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de esto en esta diapositiva que les quiere mostrar los mecanismos protectores con los inhibidores de CGL2 que se utilizan como tratamiento hipoglucemante, pero también para protección cardiovascular y renal, porque se ha demostrado que hay reducción en el riesgo cardiovascular y renal en los últimos estudios. Estos agentes pueden estar mediando en este sentido. Entonces, veamos este diagrama que sigue las agujas del reloj. Puede tener efectos cardiovasculares directos potenciales. Reducen el riesgo cardíaco, el paro cardíaco y puede mantener la perfusión renal. Estos agentes utilizan la presión intraglomerular que se reduce debido a los efectos de feedback túbulo-glomerulares. Luego tenemos los parámetros metabólicos mejorados, como la hemoglobina glicosilada y el peso, y como los inhibidores de DPP-4, los SGLT2, han mostrado la reducción de la inflamación y la fibrosis. A las 6 vemos la mejora en oxigenación. Son como beta blocantes, pero para el riñón, y reducen el consumo de oxígeno y reducen cuánto soluto tiene que reabsorber el riñón. Y al hacerlo, al reducir el consumo de oxígeno, esto esencialmente puede reducir la isquemia, especialmente en el túbulo proximal, reduciendo el riesgo y la injuria a lo largo del tiempo. Estos agentes también son albuminúricos, antialbuminúricos, y reducen la albúmina en la orina, por lo tanto reducen la toxicidad de la albúmina que pasa la barrera tubular. Entonces, este efecto puede también ser totalmente protector, no solo como sustituto, sino como mediador de la protección. Y finalmente, en términos de la hemodinamia, estos agentes tienden a reducir el volumen. Tienen un efecto más diurético. Y la teoría más estudiada es el efecto de estos agentes en la presión intraglomerular, y la reduce porque afectan y activan el feedback tubo-glomerular. Y al hacerlo, reducen la hipertensión y la proteinuria, que la misma manera que lo haría un inhibidor de la AICA. Entonces, no importa cuál sea la razón, ahora sabemos de 3 resultados, de 3 estudios grandes cardiovasculares. Vemos los 3 estudios en la pantalla, y en estos 3 estudios que miden la seguridad cardiovascular, hay una gran reducción en los endpoints renales y cardiovasculares, en la reducción de la creatinina y en la muerte renal en los 3 estudios. No solo se reduce la albuminuria, también los endpoints cardiovasculares fueron mejores, lo que es un gran beneficio en términos de estas terapias. Bueno, hay una fundamentación clínicamente, fisiológicamente, a nivel teórico, en estudios experimentales. Podemos preguntarnos si podemos combinar ambos agentes para mejorar las vías que llevan a la reducción de la injuria renal,
Y si agregamos estas dos tratamientos, un inhibidor de SGLT2 con DPP4, hay un mayor potencial de progresión de las vías proinflamatorias y profibróticas. Entonces, ven que la expresión de ARN mensajero y los niveles de proteínas son muy mejoradas, se reducen cuando se combinan ambos agentes. Y los niveles de proteína que están abajo también se ven reducidos cuando un inhibidor de SGLT2 se agrega a un inhibidor de DPP4 más que si se da nada más que un SGLT2. Entonces, hay un efecto positivo en las vías proinflamatorias y profibróticas. En cuanto a otros mecanismos que pueden vincular estas dos clases y las pueden convertir en una elección muy racional en términos de terapias combinadas en pacientes con diabetes para reducir la injuria renal. Entonces, ven esta tabla, ¿no? Desde arriba abajo, los inhibidores de SGLT2 reducen la hipertensión glomerular, no lo hacen los DPP4. Entonces, para reducir la hipertensión glomerular necesitamos el SGLT2. Hay reducción de la albuminuria, en el primer caso de 30 a 50%, hay menores reducciones con el DPP4. Entonces, si combinamos ambos, puede haber una reducción adicional en la albuminuria. Y en el caso de los humanos es un marcador alternativo que debemos considerar. Este agente también parece apuntar a diferentes marcadores inflamatorios. Mencioné la proteína MSP1, interleuquina C, el factor nuclear kappa beta, las especies de oxígeno. Entonces, el DPP4 también baja los marcadores inflamatorios, el ROS. Potencialmente, si bloqueamos ambas vías, nos beneficiamos con ambas terapias. Y en cuanto a la natriuresis, los inhibidores de SGLT2 tienen una bien documentada evidencia en la natriuresis proximal, que la aumenta. En el caso del DPP4, la natriuresis es más distal. Está mediada por diferentes transportadores, entonces comparada con el SGLT2 hay una natriuresis diferente que se logra con el inhibidor de DPP4. Por lo tanto, tenemos que trabajar más para ver cómo combinar estos agentes para tener un efecto natriurético mejor. La presión arterial es solo reducida por el inhibidor SGLT2, no por el DPP4. Finalmente, desde una perspectiva cardiovascular, los eventos isquémicos no parecen estar influenciados por ninguno de los agentes, pero el SGLT2 reduce el riesgo de hospitalización por ataque cardíaco. Ni nada se esperaría con el DPP4 en términos de un efecto adicional de ambas clases versus el beneficio que se obtiene solamente con SGLT2. Entonces hay beneficios en torno a la inflamación, natriuresis que se puede lograr en la albuminuria y esto tiene que ser analizado en un trabajo futuro. Entonces, vamos a poder discutir estos puntos más, pero las conclusiones y los mensajes principales son que la inhibición de la DPP4 en la diabetes tipo 2 es segura en términos de perspectivas cardiovasculares de riñón, tiene un efecto hipoglucemante importante y hay potenciales beneficios microvasculares a lo largo del tiempo en combinación con otros agentes, incluyendo los inhibidores de SGLT2, especialmente desde el punto de vista de los parámetros fisiológicos. Gracias, David. Me encanta ver la perspectiva de un nefrólogo sobre estos dos fármacos. Aprendí muchísimo de su presentación. Nosotros siempre hacemos hipótesis de que los inhibidores de DPP4 bajan la glucosa
y cómo funcionan si se combinan con SGLT2. Bueno, tenemos una pregunta de Vietnam. ¿Se puede utilizar en diabetes tipo 1 también en la gente? Bueno, es un área muy activa de investigación y entiendo que hay presentaciones ya hechas diferentes entes regulatorios para el uso de estos agentes en diabetes tipo 1. Todavía no se aprobó en ningún país. Creo que recientemente se aprobó con un agente específico que no está disponible en otras partes del mundo, pero no estoy seguro de si se está usando clínicamente. Es un área muy interesante que tenemos que analizar en mucho más detalle, pero todavía no está listo. La gran preocupación tiene que ver con la ketoacidosis. Entonces, todavía estamos esperando ver más datos y los dictámenes regulatorios. Hay un mayor riesgo si combinamos ambos agentes. No hay riesgos añadidos. Bueno, si se presenta típicamente la ketoacidosis de 8 a 12 milimoles por litro, de hecho es algo que se ha informado con los inhibidores de SGLT2. Hay un leve aumento. Parece ser un riesgo con los inhibidores de SGLT2, a pesar de que es muy, muy pequeño. No si las combinamos, de eso todavía no hay nada. La próxima pregunta de Pakistán, que habla sobre la seguridad de las terapias basadas en creatina en los embarazos. Pueden ser seguras, pero clínicamente evitamos agentes que no sean insulina. Hay otros estudios publicados de Sudáfrica donde se utiliza metmorfina, se está utilizando también sulfonilurea, pero a pesar de que estas terapias basadas en incretina son seguras en preñez animal, no se ha recomendado todavía para los embarazos, durante el embarazo en humanos. Bueno, por favor presente sus preguntas en línea. Vamos a poder responder tantas como sea posible. Bueno, la pregunta sobre combinar gliptinas con los péptidos similares al glucagón tipo 1, ¿no? Sitagliptina, por ejemplo, algún otro inhibidor de DPP4 con GLP1. No daríamos los dos agentes juntos, porque hacen lo mismo. No conozco ningún dato bueno en humanos o animales que muestran los efectos en parámetros renales u otros marcadores de riesgo cardiovascular. Hay razones hipotéticas para combinarlos. Los análogos de GLP1 son péptidos similares al glucagón, pero son los inyectables tienen otro efecto diferente a los de PP4. Puede haber un aumento mayor en la eficacia, pero también más efectos colaterales. Y se consideró off-label el uso. Entonces, la mayoría de la gente no los utilizaría juntos. Y los inhibidores de PP4 bloquean muchos sustratos. Hay muchas razones teóricas por las cuales no se administrarían juntos. Hay una pregunta que tiene que ver con el composite R. ¿Algún efecto sobre la presión arterial en los túbulos? Sí, se analizó la presión arterial de una manera descriptiva, entonces se hizo en el efecto de reducción de presión 0,6 de reducción en el brazo de sitagliptina
y un poco mayor en el brazo de dapaglifosina. Hay una pregunta de Trinidad y Tobago. Tengo otra pregunta de Pakistán que habla sobre los efectos de DPP4 en el metabolismo óseo. Richard Bradley ha hecho un estudio clínicamente con sitagliptina y no ha encontrado ninguna enfermedad ósea, y también en modelos animales no hay eventos adversos demostrados. En la clase de TCD sí, a pesar la clase de TCD, ¿no? Sí hubo efectos óseos. Otra pregunta de Pakistán. ¿Sitagliptina en prediabetes sería útil? Puedo hablar de eso un poquito. Nuestro colega Artyom Bele en Mayo Clinic ha hecho un estudio en prediabetes, viendo la intolerancia a la glucosa y demás, y no encontraron un efecto significativo. Es como que estos fármacos son inteligentes. Ellos funcionan cuando el azúcar está alta. Si está en el límite, no va a aumentar la incretina. Entonces, un aspecto de seguridad es la hipoglucemia. Pero lo interesante es ver que hay analogía con los inhibidores de SGLT2. Funcionan cuando los niveles de azúcar están elevados y cuando están más abajo no funcionan tan bien. Cuanto más alto es el volumen, mejor es el efecto. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo debo decir que es un representante de mi profesor Mitch Halpern, que dijo que el riñón era toda la vía por la que pasaba la diabetes. Me acuerdo hacer una medición de glucosa en terapia intensiva en mis años de estudio. Se puede mostrar, es otra forma de analizar esto, ¿no? La excreción de glucosa renal es una buena forma de ver cómo puede tener esto un efecto fisiológico. Bueno, una pregunta de ciencia ficción. ¿Cuál sería el futuro de la organogénesis? Estamos hablando de organogénesis para el hígado, sacar células madres y crear un órgano artificial. ¿Y qué pasa con el riñón? Bueno, hay mucho interés en esto. Sí, generan un órgano totalmente nuevo en lugar de incentivar al riñón que tiene una enfermedad extrarrenal o intrarrenal, estimular el tejido a través de las células madre o a través de los productos de las células madre que se pueden inyectar. Creo que son prometedores los estudios, pero no están listos aún para salir a la luz. Y no solo los beneficios tienen que ser analizados, sino también los riesgos, estimular las células para que se repliquen. Bueno, vamos a analizar mucho la relación riesgos-beneficios y beneficios fuera también del riñón. Por ejemplo, si el factor organogénico estimula las células renales para que se repliquen y se regeneren, va a tener efectos fuera del riñón y potencialmente tener un potencial neoplásico, por ejemplo, u otras patologías. Creo que va a ser un tema muy, muy complicado. Otra pregunta al público. Enfermedad renal leve y la diabetes. ¿Cuál es la combinación de terapia óptima? Si todavía no está listo el paciente para la insulina. Creo que esto evoluciona con el tiempo y este es un buen punto de discusión en torno a los diferentes niveles de enfermedad crónica renal.
En los 3 estudios que mostré, EMPA-KidNey, Canvas y Declare, EMPA-KidNey, EMPA-REG, Canvas y Declare, teníamos la misma proporción de pacientes, ¿no? Con disfunción renal y la TFG era 55 más o menos. Canvas tenía 10 mililitros más altos de TFG. Incluso en esa población renal tan saludable, con baja incidencia de microalbuminuria, todavía veíamos, incluso en esa población tan saludable, un beneficio. Entonces resalta el hecho de que no solo el riesgo renal de los pacientes se ve beneficiado, sino también la parte cardiovascular, incluso en pacientes bien sanos. En los pacientes de más alto riesgo, como se ha mostrado en Declare, el beneficio es evidente. Y los agonistas de GLP-1 también muestran un beneficio, bajo riesgo y detención de la progresión de la albuminuria. Por lo tanto, tenemos que utilizar, quizás nos indican los estudios, los resultados de los estudios, las terapias un poquito antes. Muy bien. Tendemos a concentrarnos en un efecto de la mayoría de las medicaciones, pero tenemos que estudiar la fisiología de estos agentes en otros sistemas. Y es por eso que los estudios ahora, como los que di en mi presentación como ejemplo, va a haber pacientes que ni siquiera tengan diabetes en estos estudios, porque aprendemos sobre los efectos en natriuresis y manejo de la sal, fuera del manejo de la glucosa, puede ayudar a los pacientes con nefropatías de otro tipo, sin necesariamente ser diabetes. Bueno, la última pregunta sobre combinar 2 agentes antidiabéticos en contraposición a utilizarlos de manera separada. Creo que hay una creencia común de que la mayoría de los agentes orales para la diabetes obtienen el mayor efecto a la máxima dosis, pero obtenemos en algunos casos efectos adversos. Entonces, quizás combinar menor dosis de múltiples agentes se complementan y tenemos menos efectos colaterales. ¿Piensa que es así? Bueno, con eso me gustaría cerrar otros segmentos del diálogo de diabetes. Y quiero agradecerles a todos por estar aquí. Hemos aprendido muchísimo del profesor Cherny, los resultados del estudio Compositor sobre pacientes con antecedentes de metformina comparados sitagliptina y dapaglifosina. Y el 42% de los pacientes llegaron a un mejor target en cuanto a la reducción de la hemoglobina glicosilada comparada con los pacientes que estaban en el brazo de dapaglifosina. Entonces, el potencial de combinar estos agentes de una perspectiva de protección renal es muy evidente. Muchísimas gracias por sus preguntas. Yo creo que hay una encuesta, ¿no? Un formulario de evaluación. Por favor, completen eso de manera que podamos tener un mejor moderador en el próximo webcast. Muchas gracias.